Evangelio de hoy, miércoles 5 de octubre de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Sucedió que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar, y no lo hacen por cuenta propia, sino que lo hacen porque vieron a Juan hacer esto mismo con sus discípulos, pues lo ponen de ejemplo diciendo: Señor, enséñanos a orar como Juan lo enseñó a sus discípulos. Si Juan no hubiera preparado los caminos para el Señor, entonces no habrían esos ejemplos que Juan dio para que los discípulos de Jesús se animaran a pedirle la enseñanza al Señor. Y esa fe de los discípulos, buscando siempre aprender más del Maestro, es la que nosotros debemos tener. Ellos vieron el ejemplo y no se quedaron con el ejemplo, sino que fueron a buscar más. Fueron a decirle: Señor, así como Él lo hizo con otros, hazlo tú también con nosotros, enséñanos cómo orar. Ellos buscaron al Señor, buscaron su enseñanza. No les bastó con la enseñanza de Juan, sino que también buscaron la del Señor. Nosotros muchas veces no somos como los discípulos. Vemos una enseñanza aquí y nos quedamos con esa enseñanza toda la vida. Pero no vemos que de una misma palabra se pueden sacar diferentes interpretaciones, muchas correctas, otras incorrectas. Pero debemos buscar siempre nutrirnos de esta enseñanza espiritual. No podemos quedarnos toda la vida escuchando la misma enseñanza. Debemos buscar más enseñanzas de un mismo evangelio. Y no me refiero a buscar en YouTube 40 reflexiones del mismo evangelio para nutrirse de cada una de ellas. No, de hecho, cada uno de nosotros podemos interpretar de manera diferente un mismo evangelio. Dependiendo de nuestro contexto, el evangelio se puede adecuar a nuestra situación y podemos encontrar más consejos ahí que en cualquier conferencia. Solamente meditando el evangelio podremos encontrar la verdadera sabiduría. Ahora tengamos cuidado de no malinterpretar la palabra del Señor. Han ocurrido muchos casos de malinterpretación de la palabra que han desembocado en que se fracture la iglesia, en la fracturación de las creencias, en las diferentes religiones entre comillas o iglesias que han salido a lo largo de la historia. Todas estas, o al menos la mayoría, nacieron de una malinterpretación de la palabra de Dios. Por eso, lo mejor que se puede hacer cuando estemos meditando un evangelio y no entendamos una parte, hacer un pare ahí y empezar a buscar información en internet o con fuentes confiables que nos ayuden a interpretarlo de la mejor manera. No cometamos el error de caer en la confusión del maligno y empezar a malinterpretar la palabra del Señor. Está claro que dependiendo de nuestro contexto, la palabra de Dios puede significar esto o aquello para nosotros. Sin embargo, cuando lleguemos a confundirnos con la palabra, porque quizás puede pasar, pues no somos teólogos, no estudiamos como tal la palabra de Dios, en esos momentos, cuando nos confundamos, es cuando tenemos que recurrir a fuentes confiables de la iglesia. Hay que recurrir a aquellos que estudian como tal la palabra del Señor a fondo. Y con esa información ya clara, poder seguir con la meditación correcta de la palabra, porque de otro modo, cualquiera puede interpretar la Biblia como se le dé la gana, darle el significado que quiera, se termina desvirtuando la palabra del Señor. En conclusión, ¿podemos meditar la palabra nosotros? Sí, dependiendo de nuestro contexto, la palabra nos irá enseñando a lo largo de la vida. Sin embargo, en los momentos en donde nos sintamos confundidos por ella, hay que recurrir a las fuentes confiables de información, a aquellos que estudian la Biblia, para poder interpretarla de la mejor manera y no caer en enredos del demonio.
porque está claro que Dios une, no fractura. Y aquellos que se desligaron de la iglesia no fueron guiados por el Señor, aunque esto lo digan, sino que fueron guiados principalmente por aquel que divide, por aquel que busca acabar con nuestra salvación. Ahora, otra cosa importante de este evangelio es ver cómo es la oración que el Señor Jesús nos enseña. Y es que es una oración de tipo padre-hijo, es decir, es un asunto familiar basado en el amor. La imagen de Dios como un padre está basada principalmente en el afecto y la intimidad, y no en el poder y la autoridad. Es una relación de respeto mutuo, pero de continuo amor y cariño entre el Padre y el Hijo. Y ahora el Señor nos la enseña a nosotros, por lo que rezar como cristianos supone ponernos en una situación donde vemos a Dios como Padre y le hablamos como sus hijos. San José María decía algo muy hermoso: me has escrito, orar es hablar con Dios. ¿Pero de qué? ¿De qué? De Él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas, hacimientos de gracias y peticiones, amor y desagravio. En 2 palabras, conocerle y conocerte, tratarse. Llegamos a ser mejores mujeres y hombres de oración cuando nuestro trato con Dios se hace más íntimo, como el de un padre con su hijo, como el de Jesús con Dios. Amén.